¿Qué me motiva en mi vida cristiana? ¿Qué me motiva? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué yo soy cristiano? ¿O por qué vengo a la iglesia? ¿O por qué vengo a Jesús? ¿Cuán importante es que nuestra motivación sea correcta? Puede haber muchas motivaciones por las cuales alguien quiere ser cristiano. Algunos quieren ser cristianos para no perderse. Algunos no quieren ser cristianos, pero lo son por imposición de alguien. Y así podríamos mencionar un montón de motivaciones. Pero yo quiero decirte hoy, si el amor a Dios y a las personas no es nuestra motivación de hablar y de hacer las cosas, estamos caminando en el error. Repito, nuestra única motivación correcta es nuestro amor por Jesús. Y de ahí fluye el amor hacia los demás. El primer mandamiento, el más importante, ama a Dios. De ahí empieza todo, y ama al prójimo. Si nosotros no estamos en esta frecuencia, estamos errando el blanco. Nuestra motivación tiene que enfocarse en nuestro amor al Señor. Y de ahí, del corazón de Dios, viene un amor que no es un amor interesado, sino es un amor puro, santo, verdadero. Y ese amor fluye hacia las otras personas. Un amor muy distinto. La palabra nos dice en 1 Corintios 16, 13 y 14. Manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Y esto es un desafío en este tiempo. Hay muchos que ya perdieron las fuerzas. Acá nos dice, manténganse alerta, alerta, confiando en Cristo. O sea, ahí debe estar nuestra confianza. Sean fuertes y valientes. ¿De dónde podemos recibir la fuerza? Solo del Señor. En este tiempo, el que no está en Cristo no está fuerte. En estos días, una persona me preguntó cómo yo estoy, cómo nos va. Y normalmente yo creo que todos somos así, respondemos sin pensar. Pero esta vez pensé, y el Espíritu me habló al oído y pude entender. Y Él me dijo, dale esa respuesta, nunca lo había pensado. Y le di esa respuesta, si camino en mi fuerza, ya no llego hasta la tardecita. Ya no me da la fuerza para terminar el día. Pero si camino con el Señor, todos los días tengo suficiente fuerza para terminar. Creo quizás nadie nunca respondió así, pero el Espíritu me dijo, responde así. Y me estaba ministrando esa palabra y hasta ahora me ministra. Que mi combustible no alcanza para terminar el día si lo hago en mis fuerzas en este tiempo. Pero si empiezo el día y cargo en la presencia de Dios, voy a terminar bien el día. No importa los desafíos que tenga. Todo por amor a Jesús. Todo por amor a Jesús. Todo nuestro hacer tiene que salir de nuestra relación con Jesús. O sea, no es algo impuesto, no es algo religioso, no es algo interesado,
sino es algo que nace del amor a Jesús. Como dije hace poco, si alguien solo viene por tu bolsillo, empieza a lastimar tu corazón. Pero si alguien te ama de verdad, entonces también tú le quieres dar algo de tu bolsillo, que es muy distinto. Queremos enfocarnos un poco en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia, probablemente una de las iglesias más grandes de la época, una iglesia fuerte, una iglesia bien organizada, es una de las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis, pero es importante entender cómo era, quién era esa iglesia, cómo era la ciudad de Éfeso. Era una ciudad fuerte, era una ciudad económicamente bastante bien, era una ciudad que estaba sobre el mar, era una ciudad muy idólatra, era la ciudad donde estaba una diosa muy grande, un templo a la diosa Diana, donde había una adoración a 2 espíritus, al espíritu de la fertilidad y de la prostitución. O sea, vos te ibas al templo y el templo estaba lleno de prostitutas de todo tipo y de todos los géneros, y ese era un espíritu que operaba en esa ciudad. Y en esa ciudad estaba esa iglesia. Entonces, cuando leemos el libro de Efesios, pensando en dónde vivían esa gente, quizás entendemos mejor todo lo que Pablo le dice a la iglesia y las exhortaciones que recibe y cómo le habla que deben ser guiados por el Espíritu, cómo les habla que deben vivir una vida santa. Claro que no podemos leer todo Efesios en un día, pero quiero resaltar algunos textos del capítulo 4. Dice el verso 2, sean humildes, amables, pacientes, bríndense apoyo por amor los unos a los otros. O sea, el apóstol le dice la humildad es un principio. Amor, amable, pacientes, apoyarse por amor. O sea, siempre encontramos la palabra que la única motivación correcta es cuando nace de un amor que viene de Dios. Un amor que viene de Dios y fluye a través de nosotros a otras personas. Ese amor siempre sana. Ese amor impacta, ese amor transforma a la otra persona. Muchas veces hacemos las cosas, las hacemos como dice alguna instrucción que leímos, pero no hay resultados, no hay frutos. Y muchas veces es porque se hizo todo bien, hasta las palabras correctas, pero sin el amor de Jesús. Y lo único que transforma cuando el amor de Jesús fluye, porque ahí fluye el Espíritu, y transforma. Si hacemos las cosas porque sabemos que tenemos que hacer, pero sin amor, sin su presencia, porque cuando está su presencia está su amor. Por eso nosotros nos tenemos que llenar de su presencia. Necesitamos comprender que nosotros somos como una manguera. Una manguera, tú tienes que conectar por una canilla, abrir la canilla.
y ahí cumple su función. Nosotros nos tenemos que conectar con la presencia de Cristo, permitir que su amor líquido nos llene. Y cuando su amor nos llena, ahí hay algo para dar a otros. Por ti mismo, en religiosidad, en esfuerzo, no tienes nada que dar. Lo que muchas veces damos hiere. Solamente sana cuando nace de la presencia del corazón de Jesús. Por eso es imposible agradar a Dios cuando nosotros no estamos conectando. Hay un texto, uno de los textos que más me impacta a la Biblia, que se encuentra en Jueces capítulo 2, creo que es el verso 10, cuando dice que murió Josué y toda la generación. Y vino una generación que no conocía a Dios, vino una generación que no tenía comunión con Dios, vino una generación que no tenía intimidad con Dios. Y esa generación, el siguiente versículo ya dice, ellos empezaron a seguir a Baal, empezaron a seguir a la diosa Acera y empezó la ruina y la destrucción para su generación. O sea, lo que nosotros necesitamos en este tiempo es intimidad con Dios. Llenar nuestra vida con su presencia. Porque no es posible amar a alguien sin conocerlo. No es posible llenarte de su presencia sin estar ahí. Jesús lo sabía, por eso Él siempre tenía esa profunda comunión con el Señor. El verso 15 de Efesios 4 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Qué tremendo. Hablar la verdad con amor. Ahí nos parecemos a Cristo, porque Cristo siempre habló la verdad y la habló con amor. Y ahí nos dice que Cristo es nuestra cabeza. Bueno, si Cristo es nuestra cabeza, hay algo que tiene que funcionar. No sé si ustedes sabían que acá de nuestra cabeza pasa la médula y de la cabeza hasta la última punta de nuestros dedos viene para hacer esto una orden de acá, para hacer esto una orden de acá, para que yo diga una palabra, una orden de acá. Todo necesita una orden de acá, y si la orden de acá no llega, no se mueve mi pie. Y la Biblia nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si nosotros no aprendemos a obedecer, entonces el cuerpo está muerto. No funciona. No funciona. Entonces, si estamos completamente conectados a Jesús, que es el amor. La Biblia dice que Él es el amor, Él es la luz del mundo. Entonces, si estamos conectados, fluye amor, amor verdadero, fluye luz, fluye verdad, fluye todo lo que viene de Dios en nosotros. A lo que nosotros estamos conectados, eso va a fluir de nuestro corazón. Por eso de muchos fluye carne, pura carne, porque están conectados en la carne, no están conectados a Cristo. Jesús le dice a los fariseos que estaban orgullosos de ser hijos de Abraham, le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham,
ustedes iban a creer en mí, porque Abraham creyó, él lo anunció. Pero ustedes son de vuestro padre el diablo, porque el diablo fue un mentiroso desde el principio, dice. O sea, lo que le dice a los fariseos, la cabeza de ustedes es Satanás, porque a él le obedecen. Jesús dice, repite en Juan capítulo 14 3 veces, el que me ama obedece mi palabra. O sea, se sujeta a mí, que soy la cabeza. Y en el capítulo 15 repite, en el 16 repite. O sea, ahí tenemos en 3 capítulos 5 o 6 veces, el que me ama obedece mi palabra. Obediencia, alinearse. Y eso solo ocurre cuando estamos en comunión con nuestro Señor. No puedes obedecer a alguien que no conoces. No puedes obedecer a alguien que no conoces lo que te pide. Por la palabra lo vas a saber y por la comunión con el Espíritu Santo. El capítulo 4, verso 22 al 24 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por sensualidad y el engaño. Imagínense, con toda claridad y con toda autoridad, Pablo sabía la vida pasada de la iglesia de Éfeso, que vivían bajo el espíritu de la sensualidad y el engaño, porque ese fue el espíritu, el demonio que ellos adoraban. Lastimosamente en el mundo entero hoy día se adora ese espíritu, y también nosotros necesitamos ser libres de ese demonio, de la sensualidad, del engaño, y someternos al gobierno de Cristo. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea, tenemos que ser libres de un demonio que gobierna este siglo y ser llenos del Espíritu Santo, que nos lleva a una vida santa, que cambia nuestro chip, nuestros pensamientos, que alinea nuestra mente a la mente de Cristo. Ya no una mente llena de basura e impurezas, sino una mente llena del amor de Jesús y de acciones hechas por un amor puro, que es muy distinto. El Espíritu Santo siempre nos va a revelar a Jesús, nos va a enamorar de Jesús. ¿Por qué nos va a enamorar de Jesús? Porque Él nos da a conocer a Jesús como Él es realmente, dice Juan capítulo 16. Y si el Espíritu Santo nos muestra cómo es Jesús realmente, nuestro corazón cada vez late más por Él. Porque nos damos cuenta de todo lo que ha hecho por nosotros, nos damos cuenta cuánto nos ama, nos damos cuenta por el Espíritu Santo cuánto desea tener comunión con nosotros. Y ahí nosotros deseamos tener comunión con Él. Ahí nosotros ya no deseamos la sensualidad, ya no deseamos malos pensamientos, ya no deseamos el pecado y ya deseamos testificar de Jesús. ¿Se dan cuenta? Pedro, antes de tener al Espíritu Santo, le negó a Jesús 3 veces, aunque lo amaba. Pero en Hechos de los Apóstoles, cuando estaba lleno del Espíritu Santo y le amenazaron de muerte, él dijo: juzguen ustedes, yo no puedo más dejar de hablar de lo que he visto y oído. O sea, lo que él está diciendo en otras palabras, yo les voy a decir, yo le amo más a Jesús que a mi vida.
Si ustedes me matan, es problema de ustedes, pero yo ya no le niego más a Jesús. Tenemos que llegar a ese nivel de amor, porque ese nivel de amor ya no te permite amar el pecado. Ya has vencido el pecado, porque ya amas tanto a Jesús que prefieres que te maten a negarle. Lo mismo, Pablo y Silas en la cárcel, encadenados, habían sido torturados a la tarde, metidos en la cárcel, le pusieron en un cepo, sus piernas heridas, con golpes de piedra, estaban ahí aplastados. Y ellos estaban adorando a Dios, contentos. ¿Qué le puso contento? ¿Los golpes? No, su amor por Jesús era tan grande. Esteban estaba siendo apedreado y su rostro brillaba como un ángel, dice la Biblia. Y él veía los cielos abiertos. Él no sentía los golpes, sí los sentía. Él escuchaba los gritos y las ofensas, sí las escuchaba. Pero su amor por Jesús era tan grande que su enfoque estaba ahí. Y eso viene de la comunión. Y viene por la revelación del Espíritu Santo, que también viene por esa profunda comunión con el Señor. Así que renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de quien es verdaderamente justo y santo. O sea, lo que nos está explicando esta palabra, y si leen todo el capítulo 4, es muy claro. Lo que Efesios 4 nos dice: quítense esa ropa de pecado, esa ropa que estaba sujeta al espíritu que gobernaba la ciudad de Éfeso, sobre todo que fue gobernado por la sensualidad, el pecado sexual. Quítense eso. Eso ya no puede ser parte de su vida. Ahora pónganse una nueva ropa. ¿Qué marca va a tener esa ropa? El amor de Cristo primero. La verdadera justicia. Hacer siempre lo que agrada a Dios. Y la santidad. La santidad. ¿Qué significa eso? Que yo me aparto del pecado y me aparto 100% para Dios. Me aparto del pecado y me aparto 100% para Dios. Dejo de servir al pecado y ahora sirvo a Dios con todo lo que soy. Y la santidad es el resultado de la comunión con Jesús, que nos lleva a la obediencia. Entonces llegamos al mensaje de la iglesia directamente, donde el ángel habla a la iglesia en Apocalipsis 2, 1 al 7. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. O sea, Jesús está hablando a la iglesia. Las 7 iglesias tienen un mensaje para nosotros hoy. Jesús está diciendo en el verso 2, yo sé todo lo que haces. También Jesús nos dice esto hoy. Y lo que a mí me impacta es que Jesús sabe lo que hacemos, pero Jesús también sabe la motivación por la cual lo hacemos. Y a veces me preocupa más eso de que Él sepa lo que hacemos, sino que Él también sepa lo que nos motiva a hacerlo. Porque a veces es tan fácil volvernos religiosos.
y saber que tenemos que hacerlo y hacerlo, pero hacerlo ya sin amor. Eso es tremendo. Muchas veces hay muchas personas que se sienten pero tan buenas, pero tan buenas, pero no es suficiente que te sientas muy bueno. Necesitas amar a Jesús. Necesitas esa comunión que te mueve al hacer. Ese amor por Jesús que te mueve a hacer. Porque si solamente lo hacemos porque lo sabemos, no alcanza, nos volvemos igual como los religiosos que intentan de hacerlo muchas veces con motivaciones carnales, pero lo hacen, pero no tiene recompensa en el reino. Yo sé todo lo que haces. He visto, dice el Señor, tu arduo trabajo, tu paciencia, con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos y que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. O sea, si Jesús nos dice todo esto, vamos a decir, ¡wow! Nos está aprobando, ¿viste? Yo te dije que somos buenos. Somos la iglesia casi perfecta. Hemos trabajado, hemos perseverado, no hemos tolerado lo malo. Yo pienso que la mayoría ni esta parte aprobamos. ¿Será que aprobamos esta parte? Porque esa es la parte buena que menciona Jesús. Un cristiano vivo es un cristiano lleno de amor, santidad, obediencia, que está primero enfocado en Dios. Me impacta esto y a través de toda la Biblia lo descubrí. Las personas que perseveraron fueron las personas que estuvieron siempre enfocados en el Señor y no permitieron que nada les mueva de ese lugar. Y salían de la presencia de Dios a hacer lo que Dios les mandó a hacer. Ahí está la clave, la llave. El verso 4 dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Otra traducción dice, has perdido el primer amor. O sea, ¿qué está diciendo Jesús a la iglesia? ¿Qué nos está diciendo Jesús hoy a nosotros? ¿Qué está diciendo Jesús a mi corazón y a tu corazón hoy? No me amas a mí ni a los otros como al principio. Eso tiene una explicación muy fácil. Si dejaste la comunión con el Señor, se enfrió tu amor por Él. Y como que no es un producto tuyo el amor, no tienes la capacidad de amar al otro con el amor de Cristo porque dejaste la comunión. ¿Se acuerdan que expliqué que tienes que estar la manguera conectada para venga agua? Bueno, dejaste la comunión íntima con el Señor. Se apagó tu amor. Y no tienes amor a dar, para dar a otros. Entonces yo te explico con palabras sencillas por qué el mundo está como está. Porque la gente dejó la íntima comunión con el Señor. Yo muchas veces he dicho,
La gente dice que el mundo está muy oscuro y culpa a Satanás, culpa a los grandes del mal. Y yo digo que Satanás es inocente. Yo le defiendo a Satanás ahí. Él no tiene la culpa de la oscuridad en el mundo. Porque Jesús al único que le dio la tarea de ser luz fue a la iglesia. El mundo es oscuro porque las luces que son los cristianos no alumbran. Nosotros lo que somos responsables de fortalecer nuestra comunión con Dios. Todos sabemos, hasta un niño sabe, que para que un foco se encienda tienes que prender la luz. Tiene que haber comunión con la electricidad. Mientras no hay comunión con la electricidad, no hay luz. Tú puedes adquirir el foco más costoso en Paraguay. No va a alumbrar mientras no lo conectes. Es sencillo, eso se entiende un niño. Tu vida no va a alumbrar. Tu vida no va a reflejar el amor de Cristo mientras no te conectes. Mientras no entres en tu cuarto, cierras la puerta y entres en intimidad con el Señor. Jesús dio su vida para que tú y yo entremos en intimidad con Él. Si no entendieron por qué el velo del templo partió en dos en el momento que Jesús murió, eso es lo que significa. A Dios le significó todo. Volver a tener esa intimidad con el ser humano. Volver a conectarse cara a cara con el ser humano. Por eso le costó la vida a su Hijo Jesucristo. Y la puerta está abierta, la cortina está rota desde ese momento. Y está esperando a alguien que entre en esa intimidad con el Señor, que busque su rostro, que busque la amistad con el Señor. Y en esa búsqueda va a pasar lo mismo que le pasó a Moisés, que estuvo tanto tiempo ahí, que cuando descendió su cara reflejaba la gloria de Dios. La presencia de Dios. Yo he conocido a personas que no necesitan hablar, que simplemente al encontrarte con ellos sientes el amor de Jesús. Lo sabes, estuvieron ahí, están conectados, están cargados. Y eso es el deseo de Jesús y a mí me parece tan contundente. Porque todo lo que Jesús menciona de lo bueno en el verso 2, en el verso 3, vos decís, wow, qué buena iglesia era, qué perfecta. Pero cuando leemos el verso 4 vemos que todo lo anterior queda como un ruido vacío si no tiene la comunión. Y de la comunión el amor. O sea, estaban haciendo tantas cosas, pero lo estaban haciendo porque sabían que deberían hacerlo. Pero ya no lo estaban haciendo porque nacía de la comunión con Dios y por la orden del Espíritu y con amor. Por eso la gente no son transformada. Porque lo hacemos porque lo sabemos y no lo hacemos porque el Señor fluye. De mí nadie puede nacer de nuevo, así que tiene que fluir el Espíritu Santo cuando predique la palabra para que alguien pueda nacer del Espíritu. Hay personas que han nacido de mí, que yo les convencí y no nacieron del Espíritu. Por eso digo, nacieron de mí. ¿Saben cómo son esas personas? Yo les llamo cristianos caretillas,
porque no tiene vida propia. Entonces yo alzo la carretilla, les llevo hasta acá. Y ahí se quedan hasta que yo venga otra vez y empuje. El nacido del Espíritu se va porque es guiado por el Espíritu. Tiene combustible. Lo que tú y yo necesitamos entender, que las personas necesitan nacer del Espíritu. Y para eso tú y yo que damos testimonio necesitamos estar conectados. No sé si me están entendiendo. Jesús le dice, mira, hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. El griego usa palabras muy claras ahí. Acá la traducción griega habla de hacer todo por amor a Jesús como al principio. Vuelve a hacer las obras que hacías por amor a mí. Y yo creo que todos nos acordamos, los que realmente nacieron de nuevo, que cuando ellos recién se convirtieron, querían ganar al mundo para Cristo. Había un fuego. Jesús dice, vuelve a eso, vuelve a eso, vuelve a eso. Vuelve a amarte como al principio y que tu motivación sea el amor por mí. O sea, si nosotros miramos esto, esta iglesia parecía tan perfecta, pero había perdido la intimidad con el Señor. Y el Señor dice, no me agrada, estás muy mal, estás lejos de mí, perdiste el amor por mí y eso es todo. Te desconectaste, no tienes luz. Atendé, no estás conectado. Mira tu foco que no está encendido. No se trata de todo lo que puedas lograr, se trata de todo lo que pueda yo hacer en ti cuando estés en comunión conmigo. Tremendo. Sin comunión íntima con Cristo no hay vida. Por eso es tan grave. La iglesia tiene que volver al lugar secreto, al lugar de la intimidad con Jesús. Volver a amarlo, volver a hacer todo por amor a Él. Y eso es algo que nadie puede hacer por ti. Pero lo bueno es que todos podemos volver. Todos podemos volver a ese lugar. Y si alguien lo desea, Dios lo va a hacer con él. Al que viene a mí no le echo fuera. Por eso yo creo que lo que necesitamos es simplemente sincerarnos con Dios y decir, realmente permití que el espíritu que gobernaba la ciudad de Efeso también se apropió de mi vida y me fui más al mundo que al Señor. Quiero volver a la intimidad con Jesús. Pedir perdón a Dios. Pedir que nos ayude a volver a ese primer amor y que su amor nos llene. Amén. Porque los que quieren puedan ponerse de pie, vamos a orar. Querido Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos dice que tú sabes todo lo que hacemos. Tú sabes nuestra motivación. Conoces nuestro corazón. Conoces nuestros pensamientos. Conoces las intenciones de nuestro corazón.
Señor, y si hay aquí personas, y yo sé que los hay, que desean volver al lugar secreto contigo, yo te pido que tú los guíes. Yo te pido que vuelva a arder la llama de tu amor en su corazón. Y que esa llama de amor todos los días les lleve al lugar secreto contigo, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tú nos inquietes. Te pido que tú nos reveles a Jesús. Te pido que tú nos ayudes a apartar todo lo que nos estorba en nuestra intimidad. Señor, parece ser que estamos atrapados en un tiempo de tristeza, de desánimo, de dolor. Señor, nosotros no queremos seguir siendo prisioneros de lo que pasa en el mundo, sino queremos estar en intimidad contigo, para que tu amor fluya hacia otras personas. Señor, perdónanos donde nos hemos creído muy buenos por hacer cosas, y ayúdanos a entender que si no estamos realmente en esa comunión íntima, no, por amor a ti, lo perdimos todo. Llévanos a este lugar de intimidad, Señor. Perdónanos donde nos hemos alejado de ti. Perdónanos donde hemos permitido que otras cosas ocupen ese lugar. Espíritu Santo, llévanos de vuelta al lugar con Jesús. Espíritu Santo, vuelve a enamorarnos como al principio en Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor.